La fórmula de la cuota nivelada por su sencillez es la más utilizada por las instituciones financieras para determinar la cuota de pago de un préstamo. Esta presenta tres características. La primera es que es la misma para todos los periodos de pago. Los intereses se calculan sobre el saldo del principal. Y la tercera es que en los primeros periodos de pago se paga la mayor cantidad de intereses y menos principal. Al final del pago de la deuda ocurre lo contrario. También presenta facilidades para adicionarle cargos que respondan a las políticas de la institución prestataria. Caso contrario para el deudor. C corresponde a la cuota nivelada. P es la cantidad a prestar o principal. A veces las instituciones financieras le otorgan menos de lo que se solicita porque del inicio se cobran la comisión de desembolso y los gastos legales. Depende de la financiera, no siempre ocurre. Y es la tasa de interés efectiva que debe introducirse en decimales. Por ejemplo, 3% corresponde a 0.03, 2.5% corresponde a 0.025 y el 15%, por ejemplo, corresponde a 0.15. N corresponde al tiempo en que dura el proceso de pago de la deuda. Este debe corresponder con la tasa de interés y puede ser el número de meses, el número de trimestres, el número de años. Todo esto debe ser considerado a la hora de utilizar la fórmula de la cuota nivelada para el proceso de financiamiento de un préstamo. Ahora ilustraremos la cuota nivelada a través de un ejemplo. Un cliente solicita un préstamo de 50.000 pesos a una tasa de interés del 2% mensual y con un tiempo de pago de 2 años, o sea, 24 meses. Recordando nuestra formulita, la cuota nivelada para este préstamo serán los 50.000 del cliente, la tasa de interés sobre 1 menos 1 más la tasa de interés elevada a la menos 24. Recuerden que los intereses se ponen en decimales porque es lo que debe de ocurrir. En porcentaje se les va a poner un poco más o si lo ponen enteros les va a alterar el valor. Luego es recomendable, llegado a este punto lo puedes hacer de dos maneras. Uno, utilizando una hoja de cálculo si tienes disposición, usando una calculadora financiera o usando una calculadora básica con extensión científica o el celular. Si usas el celular o una calculadora científica vas a usar básicamente tres teclas. El exponente, acordándose de que el exponente es negativo, calculas primero la parte del denominador y luego cuando has calculado la parte del denominador aplicas la tecla 1 sobre x y luego ese valor lo multiplicas por 1000, que es el producto de los 50.000 pesos del cliente por el 2%, dándote una cuota de 2.643.55. Como es para efectos de explicación del ejemplo, la cuota nivelada que nos da para esta situación es 2.644 pesos mensuales, es decir, esto es lo que el cliente va a pagar al inicio va a pagar mensualmente. Si en base a esto las empresas o las financieras estructuran una tabla de pago. La tabla de pago, por ejemplo, se estructura de la siguiente manera. Aquí tenemos el saldo inicial que corresponde al saldo del principal. Luego los intereses para el primer periodo de pago, el primer mes, serían interés normal, interés simple, serían los 1000. ¿Por qué 1000? 50.000 que es el saldo del principal por el 2% de la tasa de interés. Siendo que el principal sería de 1.644. 1.644, ¿por qué? Porque la cuota es de 2.644. 2.644 menos los 1.000 de intereses nos da un principal de pago en este mes de 1.644. Recuerden que esta es la cuota con la que se paga. Entonces, para el primer mes el saldo final sería los 50.000, que es el saldo del principal inicial, menos el pago del principal que se hace, que es de 1.644, que no es más que la diferencia que existe, que hay entre la cuota que paga menos los intereses del periodo. Eso nos da 48.356. Ese será el nuevo saldo del principal para el segundo mes. Ese será el saldo de pago para el segundo mes. Si se fijan bien, aquí los intereses son 1.000 pesos y el principal 1.644. Es decir, como se les venía diciendo, al inicio los intereses son bien altos y el principal es muy bajo. Si transcurriendo los meses,
Ponemos, por ejemplo, el mes 18. En el mes 18 el saldo inicial sería de 17.105, ¿verdad? De 17.105. Los intereses para este mes serían 342.11, que no es más que el saldo del principal por la tasa de interés mensual que pactamos, dándonos un principal de 2.301.89. Recordando que la cuota de pago es de 2.644, entonces solo restamos al saldo inicial del periodo, que es 17.105, le restamos el principal que se va a pagar en esta cuota, que es de 2.389. Nos da un nuevo saldo de 14.803.1. Si se fijan bien, aquí el saldo del principal, el pago que se hace por el principal ya es bastante, ya casi va llegando al valor de la cuota. La diferencia son los 342 córdobas que se paga de intereses. Ya cuando la tasa de, este es cuando ya la deuda va por finalizar, porque estamos hablando del mes 18. Entonces, si fijan bien, si hacemos un recorrido, empezaste a pagar un principal de 1.644 en el primer mes y ahorita en el mes 18 estás llegando a un principal de 2.301.89. Era lo que es una de las características que tiene la cuota nivelada. Y la otra cosa que pasa con los intereses, empezaste pagando un interés de mil pesos y terminaste pagando y en el mes 18 ya tus intereses han bajado a 342.11. Esto es lo que normalmente debería de ocurrir, pero en la práctica, si esto ocurriese, pues la financiera solo se quedaría de ganancia con los intereses que va cobrando, por ejemplo, 1.000, lo que va bajando, todos los intereses que va recuperando del préstamo. Pero en la práctica esto no se comporta así por los cargos que hace la financiera al inicio del préstamo, que sobre eso vamos a continuar profundizando un poco más. Hasta el momento hemos calculado una cuota básica nivelada, sin embargo a esto se le adicionan cargos como los gastos legales, la comisión bancaria por desembolso, seguro de vida del saldo deudor y manejo de cuenta. Es decir, a la cuota básica se le agregan todos estos cargos. En nuestro ejemplo, 2.644 más todos los cargos anteriores. Dos normas adicionales, que otra forma es calcular todo esto en una sola cuota de interés y se aplica a la fórmula directamente. También a esto se le debe incluir los cargos si el cliente incluye un mora o no. Antes de solicitar un préstamo, investigue la tasa vigente de su país, investigue la tasa que aplica el banco, con estas calcula su cuota nivelada, preguntar si le entregan la totalidad del préstamo, preguntar si puede pagar más de la cuota que calcularon, si exigen prenda de garantía y por último seleccione la opción que corresponda más con la cuota que usted calculó. Buen provecho.